Hoy, síganme todos porque la plática de hoy es importantísima. Vamos a hablar, como siempre, de lo mismo, la experiencia del despertar. Pero en esta ocasión yo quisiera compartir con ustedes un patrón que normalmente se repite en todas las personas que se involucran en su propio despertar. Todos aquellos que se involucran en su propio despertar de forma decidida, sostenida, pasan por unos pasos que son bastante normales. Entonces hay un patrón de comportamiento claro. Eso es muy bueno, porque si tú sabes cuál es el patrón, empiezas a ver que te va sucediendo a ti conforme vas avanzando. Y eso quiere decir que entonces terceras personas, conociendo esto, pueden repetir exactamente lo que a ti te está pasando. Como es una experiencia humana, es una experiencia que en todos los seres humanos más o menos se repite el mismo patrón, más o menos, no puede ser idéntico, porque cada individuo tiene sus diferencias, pero más o menos se repite el mismo patrón hasta culminar el proceso. Entonces, miren, tal y como explicamos aquí, la experiencia del despertar, entonces, lo primero que el interesado debe comprender es el estado de sueño psíquico dormido contra el estado despierto. Lo que tiene que entender es que el estado de sueño psíquico dormido es un olvido de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la facultad que debemos usar para despertar es la atención, síganme, es la atención. Entonces, esa atención, hemos repetido en varias ocasiones, es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Si yo presto ahorita gran atención al rumor de la ciudad, ahí está. Pero si no le presto atención, no soy consciente de ello, estoy ocupado en otros asuntos. Entonces, la atención es la facultad que yo debo usar para hacerme consciente de algo. Dirijo mi atención a ese algo y inmediatamente me hago consciente de ese algo. ¿Ya estamos? Entonces, el estado de sueño psíquico, dicho de manera simple, no puede ser más simple que esto, es vivir tu vida cotidiana olvidado de ti mismo. Quiere decir que tu facultad de atención se dirige hacia el exterior, entonces ilumina el exterior. Me doy cuenta del exterior. Me doy cuenta de los coches, de las personas, ¿no? Y entonces está iluminando eso, exterior, pero no está iluminando mi propio ser, porque yo estoy dirigiendo hacia el exterior. ¿Me explico? Esto se asemejaría, en una metáfora, al uso de una linterna, ¿ok? Esas linternas para ver en la noche, ¿no? Para que prendemos, bien. Entonces, si yo entro a una habitación a oscuras y prendo la linterna alumbra hacia algo y me hago consciente de eso que alumbra. Y si voy moviendo la linterna, ¿no? Me voy haciendo consciente de los diversos objetos que están en esa habitación. Entonces, esto quiere decir que la luz me permite hacerme consciente de eso. ¿Ya estamos? Pero esa luz se proyecta hacia afuera. Luego entonces no se proyecta hacia adentro. Entonces adentro de la linterna está oscuro, ¿no? Bueno, despertar entonces sería que a través de ciertas técnicas de atención yo voy madurando y madurando mi fortaleza para permanecer atento y atento y atento, tal y como hemos explicado acá, con muchos ejercicios. Y entonces puedo empezar a volcar, como si la linterna pudiéramos nosotros hacer que la luz se fuera hacia adentro. ¿Ya vieron? Entonces vería a sí mismo. Entonces, en el ejemplo de la linterna, en vez de que la luz se proyectara hacia afuera, se proyecta hacia adentro. Entonces ilumina hacia adentro. Y me hago consciente de lo que está allá adentro. De la misma forma, tú, si estás atento exclusivamente del exterior, está apagado o oscuro o no eres consciente de ti mismo, porque estás dirigiendo tu atención hacia afuera. ¿Ya? Entonces, el estado de sueño psíquico, por eso se le ha definido, o lo definimos aquí en la experiencia del despertar, como un olvido de sí mismo. Pero no es un olvido de que me olvido de mi nombre.
No, pues mi nombre es fulanito de tal, mi apellido es tal, y de eso no me olvido. Pero me olvido porque no tengo la conciencia dirigida a mí mismo. Entonces el estado de despertar es lo opuesto. Es un recordarse a sí mismo o me acuerdo de sí mismo. Pero no me acuerdo, yo soy fulanito de tal. No estoy diciendo eso, sino que la atención se va para adentro y entonces ilumina. Y entonces digo, pero es una vivencia bien fuerte, porque resulta que estaba yo apagado. No estaba dirigiendo la atención a mí mismo, pero en cuanto la dirijo, entonces me acuerdo de mí mismo. La luz de la atención se dirige hacia adentro y entonces me sorprendo de que soy. Y antes ni idea tenía de lo que era, porque no había dirigido nunca la atención a mí mismo. ¿Ya me explico? Entonces, lo primero que deben ustedes ir entendiendo es esos dos estados, sueño psíquico o dormido y despierto. Luego, una vez que ustedes ya entienden esas dos posturas, lo que se necesita es tener la experiencia. Pero para tener la experiencia necesitan hacer entonces sus prácticas de atención. Ya entendieron que es la facultad de atención la que va a alumbrarse a sí mismo. Pero resulta que a lo mejor no tengo bien desarrollada mi atención. O se revuelve no solo con la atención al exterior, se revuelve con mi mente y mis pensamientos y mis emociones, tanto dirigidas como no dirigidas. ¿Ya vieron? Entonces yo tengo que hacer prácticas de atención para ir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo la atención. Pero ya entiendo muy bien hacia dónde quiero ir. Si yo tengo una sola experiencia del estado despierto, por mínima que sea, ya sabes a dónde tienes que ir. Mientras no la has tenido, estás un poquito caminando a ciegas. Pero en cuanto la tienes, dices, ya sé lo que se me está pidiendo. Ahora está difícil, pero si hago mis prácticas de atención, se va fortaleciendo mi atención y entonces voy a poder dirigir esa luz de la atención hacia mí mismo. ¿Entienden? Bien, ya comprendiste eso, ya practicaste y en un momento dado empiezan los chispazos. ¿Qué quiere decir un chispazo? Tú estás en una nueva mente, ¿no? Vamos a hacer el efecto lumínico y el efecto de conciencia. Yo estoy en una habitación a oscuras. No veo ni comprendo nada de lo que hay ahí. Pero si algo hace un chispazo, ¡tac!, ¿no? Una chispa de luz, radia toda la habitación e inmediatamente veo lo que es. Entonces sé que es un comedor, o sé que es una sala, o sé que es una recámara, o sé que es una cocina. Bueno, la cocina puedo olerla, pero vamos a decir, las otras habitaciones necesito el chispazo. Y yo veo y digo, esta es una recámara. Pero ¿qué pasa? Se apaga el chispazo. ¿Ya vieron? Bueno, eso es en efecto lumínico. En efecto conciencia no se le llama chispazo, se le llama atisbo. Atisbo es una mirada rápida, ¿entienden? Es fijarse. Tuve un atisbo de algo, como que vi algo rápido y lo dejé de ver, pero eso se llama atisbar, mirar, ver. Entonces el efecto en conciencia, lo que en la enseñanza se le llama, empezarás a tener chispazos del estado despierto, porque la luz de la atención se dirige hacia ti mismo, porque se te ha dicho que debes dirigirla así. De repente ese chispazo en conciencia le llamamos atisbo, porque me doy cuenta y echo una mirada a mi ser interior. ¿Ya estamos en esto? Bueno, una vez que esos chispazos se dan los primeros, poco a poco yo debo sostener la práctica y esos chispazos de manera natural no dejan de ser chispazos y se convierten en algo más permanente. Vamos a poner otra vez el ejemplo. Si yo estoy en la habitación y hay un chispazo, una chispa de luz que hace, entonces yo tengo nada más un momento de atisbo. No tengo más. Y digo, esto es un comedor. Pero ¡pum!, ya se apagó. Pero ¿qué sucede si ese chispazo chispea y permanece un poquito más de tiempo? Entonces veo más de lo que es ese comedor. Soy más consciente de lo que hay ahí. Ya lo sabía antes que era un comedor en el chispazo original. Pero si chispea y permanece más tiempo, yo entonces veo con más detalle ese comedor.
Y entonces veo los objetos, los cuadros, los adornos, las flores o lo que haya en ese comedor. Dura más. Y de repente se vuelve a apagar. Me vuelvo a quedar dormido. Y entonces digo, ay caray, esto está durísimo. Y entonces ya no sabes el nivel de avance que tienes. Debes seguir con tu práctica hasta que logres que la luz de la atención sea tan fuerte y poderosa que no solo chispee, que no chispee y permanezca un periodo de tiempo, 1 minuto, 10 minutos o 15 minutos o media hora, sino que se quede prendida. ¿Ok? Entonces, ahora sí estoy bien despierto, porque entonces la luz de la atención, acuérdense, la atención es como una luz que ilumina aquello sobre lo cual se aplica. Pero si yo la he desarrollado poderosamente, se prende en mí, pero al prenderse yo soy perfectamente consciente de mí mismo, de mi propio ser, de todo lo que sucede dentro de mí mentalmente hablando, como son mis emociones, estados de ánimo, pensamientos, etcétera, y del exterior que me rodea. Entonces quiere decir que ese es un hombre despierto. ¿Ya se entendió? La luz de la atención ha logrado su objetivo. Deben de entender la diferencia entre cómo estamos dando aquí esta explicación en estas clases y otras formas de enseñarlo. Por ejemplo, hay alguna orientación en Oriente en que se le dice a las personas, estate atento de tu respiración y estate atento de tu cuerpo sentado. ¿Y qué más? Nada más. ¿Y a dónde voy a llegar? Un buen día va a alumbrar un despertar, pero no se le dice nada más. Entonces la persona lo que hace es que se pone a estar atento de su respiración, ¿no? Muchísimos años, está atento de su cuerpo, está robusteciendo la atención. Pero un buen día esa atención está tan robustecida que adentro sus pensamientos se detienen. Entonces, como se detienen, él ya no es consciente de sus pensamientos. Y lo que está atrás de esos pensamientos es tu verdadero ser. ¿Sí se entendió? Tú puedes estar consciente del exterior, todo lo que tus sentidos físicos te informan. Tú puedes estar consciente del interior. ¿Y de qué estoy consciente en mi interior? De tus sensaciones físicas interiores, de tus estados de ánimo, de tus emociones y de tus pensamientos. De eso yo puedo ser consciente, pero si todo eso de momento se silencia o se detiene, nada interfiere a que la luz de la atención vea al ser que está ahí. ¿Ya vieron? Y eso es una sorpresa inmensamente hermosa. Es encontrarse a sí mismo. Es algo como estaba yo perdido y me he hallado. Estaba perdido así en una selva peligrosa y de repente encontré el camino a casa. Pero bueno, la explicación de esta orientación oriental para despertar, no se le dice nada a la persona. Estate atento de tu respiración, estate atento de tu cuerpo. Y un buen día va a venir un despertar, pero no se explica por qué. Y aquí ya está perfectamente claro por qué. ¿Sí se entendió? Una vez que entonces yo he llegado a despertar, no a chispear, sino ni a chispear unos minutos ni unas horas, ya se prendió la atención. Entonces ahora soy bien consciente de mi propio ser porque lo alumbro. La atención se prende para afuera, pero para adentro también. Y entonces alumbro mi ser, alumbro todo lo que sucede dentro mío, como son mis sensaciones internas, emociones, pensamientos, estados de ánimo, y alumbro todo lo que está afuera. Entonces se llama una atención ubicua, es decir, en todas partes al mismo tiempo. No dirijo la atención a un punto. Cuando yo dirijo la atención a un punto se le llama concentración. ¿Ven? Concentro. Entonces ese pájaro, hay un pajarito que está ahí, bien despacito desde hace rato sonando. Allá hay otro. Entonces, si yo me fijo nada más en él, lo que he hecho es que agarro esa atención ubicua, que está en todas partes al mismo tiempo, y la concentro ahí. Eso llamamos concentración. Entonces, cuando tú haces prácticas de concentración, como estar atento de tu respiración, estás concentrando la atención en la respiración. ¿Pero para qué? Para fortalecer mi atención. ¿Ya vieron? Y luego me mueven y me dicen, ahora hay que estar atento de tu cuerpo.
Ahora hay que estar atento de las postraciones. Ahora hay que estar atento del ejercicio espejo, ¿no? La imitación de un compañero, y así sucesivamente. Todos esos ejercicios lo único que indican es que me están enseñando que concentre la atención en un punto para que se fortalezca. Y luego se me dice, ok, ya la tienes fortalecida, ahora llévala hacia ti mismo. Y un buen día entonces empieza ese chispear que se llama. Avanza el proceso, ya lo dije, y finalmente la persona queda despierta. Cuando despierta, entonces suceden cambios extraordinarios. No se pueden compartir adecuadamente porque lo tienes que vivir, ¿no? Yo te puedo decir a qué sabe una manzana o qué se siente un dolor de muelas, pero lo tienes que vivir tú. Las experiencias no pueden transferirse, ¿entiendes? Te puedo decir, el dolor de muelas es una lata y una pesadilla, se siente espantoso. Entonces dices, se me hace que no se siente bonito. La manzana sabe agridulce, si son verdes, están más ácidas, etcétera, ¿no? Todos hemos comido manzanas y como todos tenemos la experiencia, saben lo que estoy diciendo. La manzana verde sabe normalmente más ácida que la manzana roja, vamos a decirlo. Sí estamos en esto. Ahora, ya que me desperté, aunque no puede comunicarse adecuadamente la experiencia de un ser completamente despierto, lo voy a intentar con palabras. Entonces, ya que quedas despierto, perfectamente despierto, el estado natural de ese ser que yo soy, y que ustedes son junto conmigo, es un estado de gracia, dicha y paz inconmensurable. Está perfectamente feliz y cómodo con lo que es. Es un estado de gracia. Es un estado de dicha, es de júbilo. Por ninguna razón la gente entra en júbilo o en felicidad cuando le sucede algo, ¿no? Me saqué la lotería, entonces hay júbilo y hay felicidad. Bueno, pues tu verdadero ser está en un júbilo sereno, no está como el que sacó la lotería, que sale gritando por todos lados, pero está en un júbilo y en una calidad de ser tan llena de paz, de armonía, de dicha y de gracia, que francamente es inconmensurable. ¿Sí se entiende? Pero ahí no termina la cosa. Cuando estás en este ser que yo soy, entonces ese ser bien despierto empieza a experimentar una cosa que llamamos unidad con todo lo que existe. Y les voy a decir por qué. Porque cuando tú estás bien despierto, vas hacia adentro y está tu conciencia de ser. Y todo lo que ves ahí afuera es como si estuviera metido en el mismo ser que yo soy. Se experimenta la unidad del todo. Todos estamos unidos, porque la unidad de uno es más adelante. ¿Ok? Entonces se experimenta la vivencia de unidad con todo. Es hermosísimo. ¿Ven? Mientras que en la mente yo me encuentro siempre separado de todos, ¿no? Porque pienso en mí, en ti, pienso en mi apellido contra tu apellido, en mi género, femenino, masculino contra tu género, en mi raza contra tu raza, etcétera, etcétera, etcétera. En la mente y en mis pensamientos yo me separo de todo. Pero en el estado de ser que yo soy, estoy unido a todo lo que existe. Porque no hay nada en mí que lo separe. ¿Ven? Eso es hermosísimo, se le llama conciencia de ser y por eso se habla de conciencia cósmica. Este hombre tiene conciencia cósmica porque su conciencia se está sintiendo perfectamente fundida con todo, con ese viento que está sonando, con él también. Todo es una sola y estupendo ser. ¿Ya? Pero ahí no termina, nada más diré uno más y hasta ahí. Luego empiezas a ver que en ese estado de conciencia, esa conciencia pura del ser que yo soy, nunca cambia. Todo lo que cambia yo lo experimento en la existencia. Ese canto del pájaro está ahora en la existencia, ya dejó de estar. Ese ladrido del perro está en la existencia, ya dejó de estar. En la existencia todo cambia. Ya sea una existencia extramental, es decir, afuera de lo que yo llamo mi mente, aquí en este escenario, ¿no? En este jardín y en lo que yo llamo el mundo, pues. Y también lo que sucede en mi interior, en mi mente,
todo está cambiando. Ninguna emoción alguien ha sentido que se le quede todo el tiempo. Si algún día te enojaste, se te pasó el enojo. Por eso dice, déjalo que se le quite el berrinche. Bueno, si estás triste, pasará. Si te dedicas a pensar en cierto tema, terminará. ¿Entiendes? Todo lo que sucede en la existencia exterior o dentro de mi propia mente está sometido inevitablemente a un periodo y proceso de cambio. Dura y desaparece, como el viento que está sonando va a desaparecer. Entonces, ¿pero qué sucede? Que el ser que soy es como un testigo de todo eso, pero él no cambia. Permanece siempre inmutable. Y entonces la gente le llama a esto conciencia de eternidad. ¿Ven? La iluminación te informa que eres uno con todo y te informa que eres inmutable y eterno. No me gusta mucho la palabra eterno porque los hombres asociamos eterno con que dura mucho. Esto es eterno, ¿no? Me metí en una película espantosa y me supo eterna, fue muy larga, ¿no? Entonces, la palabra eterno no me gusta más atemporal. La conciencia que se experimenta es atemporal. No puedo dejar de ser. Soy inmutable y eterno. Eso es lo que se experimenta en el estado perfecto de ser. ¿Ok? Entonces, ya se están dando cuenta de dónde está el ser humano hacia dónde puede llegar. ¿Ya? Y les voy a decir el último paso. Y ya vamos a meditar en lo que sigue. Bueno, si yo sigo permaneciendo ahí, esa conciencia de unidad con todo cambia y no me siento uno y unido a todo, sino que soy todo. Y eso se llama conciencia de ser el uno y único. No hay nada más que la unidad del ser que yo soy. Yo soy uno y no hay más que el uno que yo soy. Todo es uno conmigo. Ya no estoy unido, soy uno. Soy único e infinito y eterno. No puedo cambiar. Esa es la culminación del proceso que llamamos despertar. ¿Sí se entendió? Entonces, de bien dormiditos que están los seres humanos, se les puede despertar. Empezarán a gozar del júbilo, la dicha, la alegría natural de ser el ser que son. Y luego se empezarán a fundir con el todo, y luego se experimentarán inmutables y eternos, y luego culminarán en una experiencia extraordinaria que se llama absoluto. Le llaman a veces soy uno con el absoluto o soy el absoluto. ¿Sí se entiende? Y ahí acaba nuestro camino. Entonces está buenísimo. Y les voy a decir por qué está buenísimo. Porque si te dicen esto y no te dicen cómo, mejor ni me lo digas. Nada más me estás antojando algo, ¿no? Dile a alguien algo cuando le digas también los medios a través de los cuales lo puede lograr. Si no, es cruel, ¿entienden? Si yo te hablo de ciertas grandezas, pero nunca te digo cómo puedes accesar a esas grandezas y riquezas, entonces es un asunto cruel, nada más te voy a dejar deprimido. Aquí no hay eso. Aquí yo les estoy diciendo claramente todos los pasos que vas a seguir y qué te va a suceder, porque es un patrón que se repite más o menos, ¿entienden? No puede ser idéntico, porque cada uno de los que están acá han tenido su propia vivencia. Desde niño que nacieron, han tenido su propia vivencia. Entonces, depende de esas vivencias, también tu propia experiencia tiene ciertas, ¿no?, alteraciones. ¿Sí estamos? ¿Me expliqué bien? Bueno, yo creo que sí. Estén seguros que sí me expliqué bien. Sé bien lo que estoy diciendo y sé bien que si ustedes buscan tener sus chispazos y los tienen una sola vez, eso es garantía de despertar. Sé que en otras tradiciones y en otras prácticas y en otros lugares a las personas se les informan muchas técnicas diversas de muchas cosas. Dentro de ellas, técnicas de atención para estar presentes en el presente y despiertos. Y de repente, casi como de accidente y churro, les da el chispazo. Pero ya no saben bien a bien cuál fue de todo lo que hicieron, cómo es que les dio ese chispazo, y tampoco saben bien a bien cómo lo van a repetir, ni tampoco entienden por qué es. Aquí estamos diciendo con claridad
¿qué es ese chispazo? Es la atención que alumbra aquello sobre lo cual se aplica, vertida al interior de ti mismo, ¿no? Cuando todos tus pensamientos y emociones se acallan y silencian, entonces esa luz traspasa y entonces me doy cuenta de lo que soy. Entiende tus pensamientos y emociones como una pantalla. Entonces, si yo tengo la linterna, vamos a suponer el ejemplo de la linterna, ojalá se aplique. Tengo la linterna vertida al exterior, pero me dicen, viértela al interior. Pero imagínate que se vierta al interior y hay una especie de pantalla, que es mi propia mente, bueno, mis propios pensamientos, emociones, estados de ánimo. Entonces, la luz alumbra eso, ¿entienden? Pero si todos esos pensamientos se silencian, si todas las emociones se apagan en un momento dado, la luz de la atención no tiene obstáculos, se dirige al sí mismo, se vierte sobre el ser. Y eso es un soy, pero, ¿qué es esto? Si el chispazo es instantáneo, de todas maneras algo está extraordinario acá. Y si se prende y se queda un ratito, dices, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Ya vieron? Y entonces ya nada más sigo culminando mi proceso. ¿Estamos? Bueno, eso es lo que nos va a pasar. Ese es el patrón que se repite a grandes rasgos y ya sea en público cuando estamos o en privado, si alguien va experimentando algo y me lo quiere compartir, si quiere, ¿no? Si no, pues no importa. Para que vaya corroborando que el patrón que yo ahorita les estoy diciendo efectivamente más o menos sí se va repitiendo. ¿Sí estamos? Bueno, pues muchas gracias por su atención. Al principio que vienen esos chispazos o atisbos y en el proceso de llegar a despertar plenamente, sí. Cuando ha culminado el proceso ya no se puede. Es como cambiarse de un aparador a otro, ¿entiendes? Yo estoy en un aparador y te cambias a otro aparador. En el momento de cambio podrías regresar al anterior, por decirlo con ese ejemplo, pero una vez que te has cambiado decididamente, el anterior desaparece. Sí te puedes volver a quedar dormido. Sobre todo, yo he sido maestro de esto hace muchos años, y entonces he tenido alumnos de todos los tipos, y he conocido muy cercanamente a gente que se acerca mucho a su despertar completo. Pero, les voy a decir cuál es el error. Bajan la guardia. ¿Saben lo que eso quiere decir? Quiere decir que como ya están bastante despiertos y su mente ya no los atormenta, ya están bastante logrado el estado despierto, bajan la guardia y no culminan totalmente el proceso. Se descuidan y abandonan la enseñanza. Lo toman como ya logrado. Entonces luego la vida que está allá afuera puede moverse en situaciones económicas, situaciones de salud, situaciones de relación personal, como los matrimonios que eran y ya no son, etcétera. Y esos cambios hacen que el estado que ya había prácticamente culminado, sin que tuviera, digamos, un problema adicional, cuando esos cambios afuera empiezan a aparecer, entonces al ratito se duerme la persona, pero porque no culminó el proceso. He tenido muchos de esos. Alguien llegó hace no mucho, una mujer que es poco mayor que yo, pero lo había logrado bastante bien, ya prácticamente despierta. Entonces bajó la guardia y entonces pues ya no la vi más. Pues dije, pues ya, pues, ¿qué hago cuando no veo a alguien? Pues nada, pues sigo haciendo mi vida y punto, ¿no? Entonces, y ella también, dirá, pues ya no lo veo a él y punto. Pasaron los años. Y un día yo sentado en este jardín, solo, vino y se sentó entonces frente a mí y entonces me dijo, ¿te acuerdas que ya estaba yo prácticamente despierta? ¿Te acuerdas de esto? ¿Y te acuerdas de que ya estaba yo y que me dijiste que siguiera y que... Sí, me acuerdo. Bueno, pues no te hice caso, mi vida cambió radicalmente desde el punto de vista económico y de matrimonio, ¿no? Que eso afecta mucho a las personas y a las familias, ¿no? Y entonces se fue directo un clavado al estado de sueño. Y dice, ¿y ahora qué hago? Pero ya estaba deprimida y triste, ¿no? Y le digo, pues es muy fácil, ponte a hacer tus postraciones. Vamos a volver a empezar, si tú quieres, yo empiezo otra vez. Haz tus postraciones. ¿Ya me entienden? Entonces, contestando la pregunta,
siempre se corre el riesgo de regresar al estado de sueño, sobre todo cuando las situaciones exteriores cambian radicalmente, como ya dije, en la salud, en la economía o en las relaciones personales, ¿no? Muertes de familiares cercanos y queridos, etcétera. Esos son poderosos cambios que te sacan, ¿ves?, del estado despierto, te llevan ahí, ocupan tu mente, ¿no? Te preocupan, entonces te olvidas de estar despierto. Ahora, lo prudente es que la persona culmine el proceso. Cuando lo culmine al 100%, ya no puedes volver atrás. Es que mira, no se puede. Es como si te digo ahorita, deja de respirar. No vas a poder. ¿Sí se entiende? Es tan poderoso el estado despierto que pase lo que pase, por supuesto que me puede preocupar, como a cualquier ser humano, ¿no? Cualquier cambio radical en mi vida puede alterarme y preocuparme en un momento dado. Pero ese estado que está logrado y consumado, ya no lo puedo mover. No, ni siquiera, en teoría, sé lo que es el estado despierto, porque lo viví antes de estar en el despierto, el dormido, perdón. En teoría sé lo que es el estado dormido, porque sé que estuve en él antes de estar despierto, pero ya no puedo saber lo que es vivir la vida ahí. No entiendo cómo puedo vestirme, comer y estar delante de las personas y no estar consciente de mí. No lo entiendo, pero sé que es muy usual. O sea, sé que es, más bien la hipnosis es un hecho para la humanidad. Por eso le llamamos dormidos. ¿Sí estamos? Entonces, la idea, ¿sabes cuál es, Mariana? Consumar el proceso. No descansen mis vidas, no saben lo que está en juego. No lo saben. Bueno,